Rulo, te pido ahí que participes de la nota. Lo tenemos al vicepresidente de mandato cumplido, Amado Vudú, integrante de la familia disfuncional de Siempre Soy. Amado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel, Bien. querido Rulo, Eduardo, cómo andan? Hola, Amado. Hola, maestro. ¿Cómo ¿Usted estás? Acá estamos, en estos Bueno. tiempos difíciles. Bueno, ¿por qué difíciles? Bueno, porque la pandemia es una cosa que atraviesa a la humanidad y a los argentinos, y a veces se hacen análisis como si la pandemia no existiera, y después seguimos con el tema de los presos políticos, que bueno, no somos presos políticos Alberto Fernández, pero sí del lawfare, y es una situación irresuelta también. Y el lawfare continúa, ¿no? Exactamente. Bien, quería preguntarte sobre la ley de movilidad jubilatoria que está impulsando el Ejecutivo, que está enviando al Congreso. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo algo anticipé de lo que opinas. Bueno, no te escuché. A ver, espero no contradecirme en lo que decís vos. No, yo creo que es un paso adelante muy importante, porque conceptualmente estoy muy convencido de esa fórmula. Es la que diseñamos y pusimos en marcha en el año 2008, que permitió una recuperación en términos reales entre 2008 y 2015 de más de 20 puntos de las jubilaciones y pensiones. O sea, crecieron por encima de cualquier otra variable más de 20 puntos. Entonces me parece que conceptualmente, políticamente y para el sistema previsional, el gobierno está tomando una medida más que adecuada y que va en la tradición de recuperar el sistema previsional que tuvo en los años de Néstor y de Cristina. Ese es el primer punto, digamos. El problema adicional que te surge hoy es que pasó Macri en el medio, y Macri le hizo perder a los jubilados, a las jubiladas y a los pensionados más de 20% durante sus 4 años nada más estamos hablando, perdieron en términos reales 20% de sus ingresos. Entonces, no hay fórmula mágica para resolver esa cuestión en un año. Lo que yo creo es que la fórmula que pone el gobierno en funcionamiento, o que propone poner en funcionamiento, es una fórmula que va en el sentido de la recuperación, como además está mostrado, porque mira, este debate ya lo dimos en el 2008. Yo no sé si se acuerdan, Gerardo Morales, las cosas que decía de esta fórmula, sí. Sanz, que eran todas mentiras, quedó probado que eran mentiras. Héctor Recalde. Muchos no confiaban en esta fórmula, incluso integrantes del propio oficialismo, de la fórmula que impulsaste vos. Yo reconozco que es una fórmula innovadora. Cuando la pusimos en marcha, nunca había habido una fórmula que fuera una combinación de variables que son importantes para los jubilados, pero para la Argentina. Porque vos tenés que cuidar el sistema a largo plazo y sobre todo cuidar a los jubilados. Entonces, esta fórmula hace que las jubilaciones aumenten cuando aumentan los salarios. Una cuestión que es importante en la Argentina, primero porque además la Corte así lo marcó allá por el año 2007, 2006. Y en términos internacionales se llama la tasa de sustitución del salario, qué parte del salario va cubriendo la jubilación. El famoso 82% por caso, ¿no? Exactamente. Que, mira, ¿te acordás que Cristina vetó una ley muy cínica del 82% que había sacado el Grupo A? Porque para la mínima, en la mayoría de los casos es mucho más que el 82% lo que se da. Es cierto que la tasa de cobertura, de sustitución del salario para los salarios más altos es más baja, pero también es cierto que son sectores que se pueden ir cubriendo de otra manera, porque el sistema jubilatorio tiene que ser redistributivo en términos intertemporales, pero también en términos de las distintas personas. Entonces, esa es la mitad de la fórmula, acompañar los aumentos de salario. La otra mitad es acompañar los ingresos tributarios que recibe el ANSES, es decir, la parte de ingresos de ANSES que no está vinculada a aportes y contribuciones. Y esto se hizo para que en los momentos de crecimiento los jubilados y las jubiladas recibieran parte de ese crecimiento que de otra forma no recibían o no recibirían en el futuro. Entonces esto demostró en el paso de, digamos, esto desde 2008 hasta el
2016 creo que Macri hizo ese otro cinismo, que fue la ley de responsabilidad jubilatoria, no me acuerdo cómo la llamó, que reparación histórica, Amado, reparación histórica la llamó, era casi un chiste. Histórico fue como cagó a los jubilados, porque mirá, a las mujeres les aumentó 5 años para ingresar cuando no tenían los aportes completos, y de esto no se habla. Pasó de 60 a 65 años la edad. Y para los de la inclusión jubilatoria les bajó el 20% a varones y mujeres con la prestación universal. Entonces esa fue una ley que hizo Macri para pasar de contrabando el blanqueo de su hermano, y probablemente del mismo escondido atrás de su hermano, como menciona el otro hermano en el libro Hermanos. Pero ese fue el único sentido de esta ley de destrucción jubilatoria, donde además le comieron un semestre a los jubilados. Por eso en el periodo de Macri perdieron más de 20 puntos, entre 20 y 25 puntos. Entonces, quienes hicieron ese desastre, que ahora vengan a decir que había que mantener la fórmula, porque además ellos, ¿qué tenían en la cabeza? Que nada, pero ¿qué pensaban? Que iban a un esquema de inflación del 5%. Sí. Por eso pusieron la inflación como variable. Claro. Después, como fueron un fracaso como gobierno, se desbocó y bueno, nos dejaron en la situación inflacionaria que hay hoy. Pero yo insisto, me parece que es un muy buen paso. Lo que sí creo que en algún momento también puede haber un salto discreto de las jubilaciones compartiendo con la fórmula. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan cuando Macri en la devaluación dijo que había que darle un pago adicional a las empresas de gas por la devaluación? Sí. Bueno, esto era mucho más razonable decir que había que darle a los jubilados un pago adicional, ¿no? Claro. Ustedes fíjense también el cinismo y la falta de entender lo que es la Argentina y el sufrimiento de las jubiladas y jubilados. Entonces, yo creo que en algún momento puede haber un salto discreto que acompañe a esta fórmula, pero está claro que hoy no es el momento. Eso puede pasar dentro de un año, en algún momento cuando salga la pandemia. Así que conceptualmente estoy muy convencido de esta fórmula, como estaba convencido en el 2008 cuando la pensamos, y como demostró el tiempo en los gobiernos de Cristina, ¿no? El impacto que tuvo. Amado, sí. ¿Cuál es la diferencia que hay con esta fórmula y la fórmula impulsada cuando estabas vos en el ANSES? No, es la misma. Es la misma. Es la misma. Sí, por lo que yo he visto. Exactamente la misma. Bien, quería que lo digas vos. Bien, sí. Otro tema. O sea, déjame hacer una consulta con este tema de la fórmula, Daniel. Amado, la discusión y la opinión pública está muy teñida de las expectativas que hay, ¿no? Entonces, de una fórmula dice que te ajusta por inflación, otra no te dice que te ajusta por inflación, y la sensación es que, entonces pierdo, porque no me ajusta por inflación. ¿Cuál es el argumento que se puede dar en contra de decir por qué no es buena, por qué no es mejor la del ajuste con inflación? Está bueno eso. Mirá, coyunturalmente puede haber sido por un trimestre mejor, pero vamos a un país que no tiene nada que ver con el desastre que hizo Macri, y entonces en el mediano plazo va a ser mejor la fórmula que está poniendo el gobierno. Claro. Y además hay otra cuestión, ¿no? Que es importante que la economía no esté indexada, que las variables no estén atadas a la inflación. Esto ya lo vimos en la época de Martínez de Hoz. Se llama técnicamente mecanismos de propagación de la inflación. Cuando vos empezás a meter en todos los distintos análisis de, no quiero decir la palabra ajuste porque no es ajuste, en las tasas de cambio de las distintas variables de la economía, empezás a meter la inflación. La indexación, indexás todo. Indexás todo y terminás en una espiral inflacionaria cada vez más potente. Y esto también no es una opinión, ya lo vimos. Y eso es lo que cortó el desagio de Surruil, que terminó teniendo problemas por otros motivos. Sí. Pero si vos indexás toda la economía, lo que haces es generar mecanismos de propagación de la inflación, y esto también fue lo que hizo Macri. Por eso el otro gran problema es la tasa de interés, ¿no? Y la vinculación con la inflación. Exacto. Pero para no salir del tema jubilatorio,
Yo creo, mira, el gobierno ya en el primer cuatrimestre, las jubilaciones aumentaron en términos reales un 5%. Me puede decir, no es mucho. Bueno, está bien, pero venían cayendo a más de un 20%. Entonces, es una variable que aumentó en términos reales. A partir de ahora, con la puesta en marcha de la fórmula, creo que tenés un panorama de mediano plazo de, tanto que les gusta la palabra y a mí no, de un país más normal, donde las jubilaciones van a crecer y esto va a servir para que crezca la actividad económica, va a servir para que se desindexe la economía y en definitiva lo más importante es que va a servir para que las jubiladas y jubilados vayan recomponiendo el desastre que les hizo Macri, porque desde el 2003 al 2015 el tema jubilatorio se había mejorado sustancialmente. Veníamos de 15 años de jubilaciones congeladas, ¿no? Bueno, ahora Macri hizo realmente un desastre en el sistema jubilatorio como en tantas otras cosas. A partir de esta explicación creo que es una gran medida la que está tomando el gobierno y creo que es de esas medidas estructurales que reclamamos, ¿no? Tal cual. Amado.